amigos, tenemos una entrevista. Vamos a conversar en este momento con el ex ministro de Economía y profesor universitario, el señor Alonso Segura. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la llamada. Usted las gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, explíquenos cómo funciona el tema político, las crisis que se tienen en relación a lo que pasa con el dólar, a la subida y la bajada. Y esto precisamente en el contexto del reciente anuncio, de las recientes declaraciones del primer ministro sobre la nacionalización del gas de camisea. Sí, bueno, lo primero es entender que la moneda, el tipo de cambio, refleja el valor relativo del sol, ¿no es cierto? Entonces, cuando sube el tipo de cambio, significa que el sol se está debilitando, pero necesitas más soles para comprar el mismo dólar. Entonces, el tipo de cambio es un reflejo de cuál es la fortaleza o la percepción de cuál es la fortaleza del país, desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista político, porque eso incide en una serie de indicadores económicos. Entonces, cuando la percepción de riesgo del país aumenta, cuando la incertidumbre aumenta, es decir, los agentes económicos, empresas, personas están nerviosas porque no saben qué va a ocurrir hacia adelante y les preocupa hacer tipo de decisiones, el tipo de cambio tiende a subir. ¿Por qué? Porque se refugian en el dólar, demandan más dólares, prefieren tener sus ahorros en dólares por si acaso, ¿no? Y eso lo que hace es, como en cualquier bien por oferta y demanda, al subir la demanda, jala el precio hacia arriba, en este caso el tipo de cambio, ¿no? Y lo que está ocurriendo digamos, en los últimos meses es una presión fuerte al alza del dólar porque hay efectivamente el riesgo país de Perú ha subido y hay mucha incertidumbre, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos últimos días a raíz del domingo es una nueva subida, digamos, ahora el tipo de cambio está entre 4.12, 4.13, a raíz del anuncio de lo de camisea. ¿Y por qué lo de camisea preocupa en la forma como se dijo originalmente o como lo dijo el Premier? Porque básicamente decir se va a negociar y si no aceptan se va a nacionalizar equivale pues a desconocer el marco jurídico de inversiones en el país. Entonces eso hace que inversionistas también se refugien, ya no quiero comprar soles, ya no quiero invertir en el país, ¿no? Entonces es una gota más dentro digamos, de los factores o un factor adicional dentro de un clima de incertidumbre bastante alto, ¿no? Entonces, lo importante es entender también que esta subida del tipo de cambio durante lo que va el año, de 3.60, 3.62 hasta 4.12, 4.13, es gran parte imputable a temas de riesgo interno, incertidumbre interna, ¿no? Porque no ha ocurrido lo mismo, ciertamente no en esa magnitud, con otras monedas, ni de la región, ni de países de ingreso medio como Perú, de países emergentes, ¿no? Pero también existen factores externos. Los factores externos, en el caso del tipo de cambio, son bastante menores. En el caso de la inflación, sí hay un componente externo. En el caso del tipo de cambio, no es así. Por ejemplo, hay un índice que mide la fortaleza del dólar contra una canasta de monedas duras. El euro, el yen, el franco suizo, etcétera, ¿no? Y si usamos ese índice como una medida de la fortaleza del dólar, el dólar no se ha fortalecido, básicamente plano en lo que va del año. Si lo medimos contra monedas emergentes, hay algunas que se han fortalecido contra el dólar, es decir, que el tipo de cambio ha bajado, pero hay más monedas que se han debilitado, o sea, ha subido, pero las subidas son bastante moderadas, bastante más moderadas que en el caso peruano. El sol tiende a ser una moneda que es muy estable, o sea, se mueve mucho menos que otras monedas, justamente porque el Banco Central reduce interviniendo en el mercado, va en sentido contrario. Si hay mucha demanda, el tipo de cambio se va arriba, el Banco Central vende. Y también cuando es abajo, cuando hay mucha oferta de dólares, compra, ¿no? En este caso, evidentemente, es mucha demanda de compra, entonces está vendiendo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es, el sol es la moneda, básicamente en lo que va el año, ciertamente desde el mes de marzo, abril, digamos, cuando ya entramos en la etapa más caliente de la elección, es la moneda de las monedas emergentes que más, o el tipo de cambio que más ha subido, ¿no? Y eso nunca había ocurrido, ¿no? Y ojo que en el caso del Banco Central con intervenciones masivas para evitarlo, es decir,
Si no hubiera intervenido el Banco Central, el tipo de cambio estaría mucho más arriba inclusive. Entonces, tratar de atribuirlo a factores externos simplemente no es cierto. Esa no es la causa principal, Bien. no es la causa más importante de Ahora, ninguna manera. sí, ahora este incremento del dólar, ¿cómo se refleja en el incremento de los precios de la canasta básica familiar? ¿Cómo funciona esto? ¿Y si es inmediato o tiene algunas semanas de retraso? Eh, en- Depende del bien, pero básicamente la forma como esto funciona, había dicho previamente que en el caso de inflación sí había un componente, digamos, externo más importante, porque hay precios de algunos bienes de la canasta básica o de insumos para bienes de la canasta básica que se han incrementado a nivel internacional. Es el caso del petróleo, por ejemplo, que entra pues no solo en una serie de bienes a través del transporte, sino directamente en energía, ¿no? Pero es el caso de otros trigo, maíz, otros bienes que siguen en la canasta básica, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Digamos, supongamos que el componente importado de alimentación de los pollos explique la mitad del precio del pollo. Supongamos que un pollo tiene $1 de alimentos, ¿de acuerdo? Eh, y ese dólar ha subido 20%, entonces ahora tiene $1.20, ¿de acuerdo? Cuando el tipo de cambio estaba a 3.5, 3.6, digamos que pasaba a tener 3.50 soles de valor de maíz para poder alimentar al pollo, ahora pasa a, digamos, un dólar 20, entonces estamos hablando de que sube a 4 soles 20, ¿de acuerdo? Debería a 3.50, de 3.50 soles a 4 soles 20, el efecto de la subida, de los precios internacionales. Pero ¿qué pasa si además el tipo de cambio sube 15%, como casi ha subido en este momento? Le estás agregando, digamos, otros más de 50 céntimos de subida por efecto tipo de cambio, ¿no? Entonces es el efecto que tiene el tipo de cambio sobre bienes importados, que si yo importo algo que costaba $1 y era 3 soles 50, 3.60, ahora es 4.15, por puro efecto tipo de cambio, ¿no? Obviamente no todos los bienes de la canasta son bienes importados, pero hay un componente de la canasta básica que sí son bienes importados. Entonces, el hecho de que, digamos, el gobierno no encauce sus políticas para reducir la incertidumbre, impacta directo en el bolsillo de la familia, ¿no? A Claro. través de mayor costo de la canasta básica, ¿no? Bien, hace un par de semanas el ministro de Economía, Pedro Franque, anunciaba que la actividad económica del Perú avanzaba a muy buen ritmo. Él utilizaba este término, ¿no? Además, indicaba que la proyección de su sector es que el PBI del país crezca este año en un 10.5%. ¿Qué hacer para que estas proyecciones se mantengan y no por el contrario? Sí, acá hay que distinguir dos cosas, ¿no? Y lo importante cuando uno tiene un cargo de responsabilidad en el Estado, las autoridades, es mirar un poquito más allá digamos, del momento, ¿no? Efectivamente, la economía va a crecer y probablemente va a crecer más que ese 10 punto y pico, un poco más que eso, pero es explicado básicamente por dos factores. Primero, un efecto estadístico de rebote. El año pasado tuvimos cuarentenas en una buena parte del año, el segundo trimestre y gran parte del tercer trimestre, en que un bloque importante de la economía no podía operar, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando simplemente operas, evidentemente es un crecimiento estadístico enorme. Por eso es que había algún mes en que el crecimiento del país fue 60%, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, se cayó 40% un año antes, ¿no? Entonces hay ese efecto, y ese 60 no recupera el nivel del 40. Entonces hay ese efecto. Y lo otro es que en realidad las condiciones externas en este momento son muy benignas. Tenemos niveles récord en los últimos 3, 4, 5 meses de precios de materias primas, de precios de exportaciones para Perú. Es cierto que también con un precio de importaciones subiendo te impacta en canasta básica, pero digamos, comparando los dos, el efecto de subida de nuestras exportaciones es mayor aún. Entonces, en esas condiciones, uno, hablando del tipo de cambio, el tipo de cambio debería tender a bajar, no a subir, porque abundan los dólares. Tenemos récord de exportaciones también. Eso es otra historia. Pero regresando al crecimiento. Entonces, traes este impulso externo, todas las economías están creciendo más rápido, recuperándose más rápido de lo que se esperaba, ¿no? También con avances de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese efecto es un efecto limitado, es un efecto a corto plazo. Una vez que ceda ese efecto que ya está cediendo y va hacia fin de año va a terminar digamos, de diluirse, y ya dependes de tus fuentes de crecimiento,
los vientos externos te ayudan, si siguen así te van a seguir ayudando, pero depende que puedas generar motores de crecimiento, principalmente inversión privada, que es la que genera empleo y la que mueve PBI. Y ahí tenemos un serio problema, que el Ministerio de Economía no lo está viendo. Y es que las expectativas de empresariales, medidas por el Banco Central o medidas por consultoras privadas, que son un indicador de cuán tranquilos o cuán preocupados están por el futuro de la economía, están en un terreno de fuerte pesimismo. Casi nunca han estado en ese nivel, solamente cuando golpeó la pandemia y cuando golpeó la crisis financiera del 2008-2009, por un periodo cortito estuvieron en un nivel más bajo que este. Es decir, nunca han estado en un nivel así por factores internos y ciertamente menos aún con condiciones externas buenas. Entonces, ¿qué sugiere eso? Ese es un indicador importante que te dice la inversión privada se va a contraer hacia adelante. Y el Banco Central lo ha dicho para el próximo año espera inversión privada de cero. Cero, o sea, plana. Crecimiento cero, no cero, crecimiento cero, o sea, no crece. Pero dice, la no minera, o sea, todos los otros de la economía menos minería va a ser negativo. Lo que pasa es que como hay unos proyectos mineros importantes que están terminando inversión, que venían haciéndolo hace unos años, ayudan a contrapesar esto y por eso terminas en cero. Pero aún así, la predicción del Banco Central no es digamos, conservadora en absoluto. Y ya las predicciones de consultoras privadas sugieren contracción negativa, o sea, una contracción importante. Preocupante. No cero, sí. Y es lógico, estos niveles de expectativas sugieren que viene una retracción de inversión el próximo año. Y con una retracción de inversión no puedes mantener tasas de crecimiento del 4 y pico, como dice el gobierno, ni siquiera el 4, probablemente ni siquiera el 3, y con suerte 2, si es que se no te vas a hacer el PBI, ¿no? Entonces hay un problema ahí, pero pareciera que el gobierno no está viendo esto y no le está dando la importancia de vida, ¿no? Y eso es reflejo de las malas decisiones y anuncios, como por ejemplo lo del caso de Camisea, ¿no? Y regresamos precisamente ahí están las consecuencias, ¿no? Así es, bien. Sí. Entonces, en todo caso, se tiene que impulsar la inversión privada. Esperemos que en los próximos meses se generen acciones para revertir esta situación preocupante. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. No, muchísimas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre la actividad económica en el país. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.